Bueno, pues con la doctora Campuzano vamos a hablar de rehabilitación cardíaca. Doctora, ¿en qué consiste la rehabilitación cardíaca? La rehabilitación cardíaca es un programa preventivo. Además, por definición, es un programa multidisciplinar, en el que van a intervenir varios especialistas, cardiólogos, enfermería, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores y un montón de médicos consultores, que lo que va a pretender es, en común, que no vuelva a ocurrir ningún evento cardiovascular. Y eso vamos a basarnos pues en 4 pilares fundamentales. Uno, que es el más llamativo, que es el ejercicio físico, que es el que los pacientes cuentan, que vienen a hacer ejercicio físico, pero que no es el más importante. Otro, que es el control de factores de riesgo cardiovascular. Otro, que es el programa educativo, que es fundamental que el paciente conozca lo que es la enfermedad y lo que favorece o entorpece su enfermedad. Y otro, el entorno psicosocial. No puedes hacer rehabilitación si no conoces en qué entorno se desarrolla o se desenvuelve tu paciente y su familia. ¿Qué pacientes son los que suelen acudir a estas unidades, a estos programas? Deberían acudir todos. Cualquier paciente, después de haber tenido un evento cardiovascular, bien sea una insuficiencia cardíaca, bien sea una cardiopatía isquémica, un cateterismo programado, una cirugía, todo paciente debería remitirse a rehabilitación cardíaca, porque estos programas han demostrado una reducción de morbimortalidad del 50%. Sin embargo, hasta la fecha no en todos los hospitales contamos con unidades de rehabilitación cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Bueno, con todos los pacientes que necesitan rehabilitación cardíaca. Pues abrir unidades ya, Entonces es lo que estamos intentando hacer. De hecho, ha habido una gran progresión en los últimos años de unidades de rehabilitación cardíaca y ahora mismo estamos en torno a unos 130 centros con unidades de rehabilitación cardíaca, y además esto está siendo viral, porque ya no es solo porque los cardiólogos estemos convencidos de la importancia de la rehabilitación, sino que son los propios pacientes los que lo demandan. Esto ya se empieza a hablar en el mercado, en la peluquería, pero hombre, tú no has hecho rehabilitación cardíaca, porque realmente no es solo lo que el paciente mejora en morbimortalidad, sino también en calidad de vida. O sea que es algo tremendamente coste efectivo, en lo que de verdad que hay que invertir, hacer unidades de rehabilitación cardíaca. ¿Y la administración está convencida de ello? Pensamos que cada vez más. Nos ha tocado un periodo difícil de crisis en el país y aún así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hemos pasado de ser 3-4 unidades a ser 23. O sea que realmente pensamos que esto ya es imparable. ¿Cuáles son las comunidades que tienen más número, más concienciación sobre la importancia de las unidades de rehabilitación? Bueno, pues probablemente en las comunidades del norte llevan ya tiempo trabajando, la Comunidad de Madrid, como comentábamos, y afortunadamente cada vez en más, en Galicia, en Cataluña, cada vez más comunidades están abriendo centros de rehabilitación, y afortunadamente ya son muy pocas las provincias españolas que quedan sin al menos un centro de rehabilitación cardíaca. Bueno, el papel del paciente, ha dicho usted que ha sido clave, ha sido muy importante en esa demanda de poder asistir a un programa de rehabilitación cardíaca, pero me imagino que las nuevas tecnologías también han favorecido mucho, ¿no?, que estos programas se extiendan, se viralicen, como usted ha comentado. ¿Qué papel han tenido en concreto las nuevas tecnologías? Bueno, pues realmente es fundamental. Aunque es cierto que para hacer rehabilitación cardíaca necesitas una bicicleta o poder caminar, no necesitas una gran tecnología. Es cierto que las tecnologías con centrales de monitorización, con unidades inalámbricas, la mayoría de las unidades de nueva apertura de rehabilitación cardíaca cuentan con tecnología inalámbrica que permiten tener al paciente monitorizado constantemente durante todo el programa. Y eso, aunque como decíamos no es imprescindible, lo que sí que ha permitido es que hayamos ido mucho más deprisa que otras unidades que ya llevaban 20 o 30 años funcionando, porque al tener al paciente monitorizado constantemente trabajas con él con gran tranquilidad, y además nos permite abordar patologías que de otra forma pues nos hubieran dado un poquito más de respeto, porque el paciente trabaja en un entorno muy seguro. Y además contamos con la ergospirometría cada vez en más unidades también de rehabilitación cardíaca. Aunque, como decimos, tampoco es una herramienta imprescindible, sí que es una herramienta de gran utilidad para programar el ejercicio físico, sobre todo en los pacientes que son más graves, en pacientes con hipertensión pulmonar, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que además son los pacientes que van a mejorar más en la unidad de rehabilitación. Bueno, pues la ergospirometría prácticamente le pone el nombre y los apellidos, y ya casi en 30-40 centros de España tenemos ergospirometría, con lo cual las nuevas tecnologías se han incorporado a la rehabilitación y todavía la hacen más atractiva.
Bueno, hacen falta más, porque 30, 40 centros me parecen muy pocos. Sí, gracias a esta difusión que estamos haciendo, cada vez son más. Y bueno, me falta hablar de aquellas personas que han pasado ya por una unidad de rehabilitación cardíaca y que, bueno, quedan desatendidos de alguna forma, ¿no? ¿Qué retos plantean estos pacientes que ya no son pacientes, ¿no? Eso es. Teóricamente hemos normalizado y mejorado todo lo que no hacían bien para su enfermedad cardiovascular y ese es el principal reto. Cuando un paciente termina la fase 2 que llamamos de rehabilitación cardíaca, que es la fase supervisada o bien en el hospital en la mayoría o en algún centro de atención primaria, ¿qué pasa con él? Bueno, pues lo principal que tienes que haber conseguido durante ese tiempo es que el paciente se haya activado, porque si no el paciente va a dejar de hacer todo lo que ha aprendido, cómo tiene que comer, cómo tiene que hacer ejercicio todos los días, cómo tiene que estar adherido a su medicación, cómo tiene que hacer las revisiones. Lo principal es que el paciente haya hecho el clic de querer hacerlo, porque si no hay muy poco que como sanitarios o como personal de las instituciones podamos hacer. Eso es fundamental, o sea, que el paciente esté activo. Desaprender para volver a aprender hábitos. Eso es, tienes que cambiar todos los hábitos de vida que no estabas haciendo bien y que han sido los que te han llevado al evento cardiovascular o todo lo que tú puedas conseguir cambiar. Hay veces que no podemos cambiarlo todo, pero la mayoría de lo que puedas cambiar. Y lo segundo, aparte de que el paciente esté activo y convencido de que tiene que hacer eso para el resto de su vida, es darle facilidades para ello, ¿no? Entonces, el cuidado médico, por supuesto, se va a habilitar tanto en las unidades de cardiología con sus revisiones habituales, como y sobre todo en la atención primaria. Los centros de atención primaria con los médicos y enfermeras de atención primaria son fundamentales. De hecho, probablemente se va a convertir en un paciente que ya no vuelva a tener eventos cardiovasculares y casi siempre va a ser más revisado en atención primaria que en el hospital. Y segundo, utilizar los recursos que cada uno tengamos, por ejemplo los recursos municipales. Los polideportivos municipales son una grandísima ayuda para que el paciente pueda seguir haciendo el ejercicio físico en grupo, porque lo que sí que sabemos es que el ejercicio físico es mucho más fácil de realizar en grupo, no pensar en ti misma, que si tienes que salir pues cuando está lloviendo, en invierno, en soledad. Pero en cada área se pueden ocurrir un montón de posibilidades para hacer pues paseos cardiosaludables, encuentros, asociaciones de pacientes. O sea, tienes que intentar que un paciente que quiere seguir haciendo todos sus cambios de hábitos de vida que ha conseguido tenga facilidades para hacerlo. Y es lo que llamamos la fase 3, que es en lo que estamos trabajando todas las unidades de cardiología desde el minuto cero. Doctora, pues yo no me queda más que darle la enhorabuena por todos los esfuerzos que están haciendo con estos pacientes, con las personas que abandonan también la unidad de rehabilitación cardíaca y bueno, le emplazo a que venga próximamente a seguirnos contando temas tan interesantes como este. Muchísimas gracias. A vosotros por darnos la oportunidad de difundir este programa que es fundamental para todos nuestros pacientes cardiológicos. Muchas gracias.